Entonces la idea es una charla más enfocada a que tengamos intuiciones, es decir, no nos vamos a complicar con la parte matemática. Si hay alguna pregunta, por favor, pues me interrumpen y me dicen, vea, yo no entiendo absolutamente nada de lo que está diciendo, porque algunas veces uno no se sabe cómo explicar. Y como les digo, no nos vamos a meter en detalles matemáticos, a menos de que ustedes digan, venga, es que nos gusta esto, nos gusta lo otro. Entonces, comencemos por presentar la importancia de lo que estamos viendo. Yo sé que para algunos residentes esto es relativamente nuevo y para algunos neurocirujanos también. Pues para mí era nuevo hasta hace poco. La idea es ver cómo ha impactado el campo de la medicina. Si ustedes ven en esta diapositiva, esto es una búsqueda de hace 2 o 3 días. Y lo que vemos en esta diapositiva es que cuando usted busca Machine Learning en uno de los motores de búsqueda más comunes en medicina, el número de artículos es muchísimo. Si lo ven acá, el número de artículos que vemos es casi 60.000 artículos, 69.000, como lo ven en la pantalla. Si combinamos estos términos y ampliamos un poquito más la búsqueda y lo buscamos específicamente en neurocirugía, vemos que en el último año, pues en este año que va corrido, van cerca de 500 artículos publicados y en el 2020 se publicaron pues 654 artículos de neurocirugía involucrando solamente estos dos términos, que son redes neuronales y machine learning en neurocirugía. Es algo que vemos cada vez que están exponiendo que nos vemos más enfrentados a estos términos. Entonces yo quiero que primero que todo veamos qué es aprendizaje de máquina, como lo dice pues el nombre en inglés, qué es una red neuronal, cuáles son las formas de estudio de esto, cuál es la diferencia con la epidemiología, cuál es la diferencia con algunas otras formas de hacer modelamiento matemático de estas, pues de la medicina en general y de la neurocirugía en particular. Yo quiero pues que veamos o que nos comparemos con otras áreas del conocimiento médico. O sea, este es un congreso que tuvo hace muy poco, pues en mayo 30, como lo ven en la diapositiva, lo tuvo la Sociedad Colombiana de Radiología. Este es un congreso de 2 días y fueron casi 60 temas, de los cuales todos eran de inteligencia artificial en imágenes diagnósticas. Es entendible que ellos tengan, digámoslo así, un poquito más de avance en esta área, porque pues, al fin y al cabo en las áreas diagnósticas hay mucho más que cortar y nosotros todavía no nos vemos tan impactados. Las áreas quirúrgicas no tienen todavía, pues, digámoslo así, este impacto de la inteligencia artificial tan grande como lo tienen ellos. Pero si ustedes ven, y yo quiero pues que veamos, por ejemplo, 3 temitas ahí, ven que ellos ya empiezan a ver la ética de la inteligencia artificial, que ahorita, si quieren, discutimos un poquito de esto, cuál es la confianza que pueden tener en estos sistemas automatizados y temas tan específicos o digámoslo así tan especializados que se les da a una especialidad pues, que comparte con nosotros todos los días, como aplicaciones de redes neuronales o radiómica en imágenes. Es algo que en este momento, por ejemplo, hay un residente desarrollando una de estas aplicaciones de radiómica. Ahorita, si quiere, ampliamos un poquito más esto. Bueno, entonces la idea de ver o de exponer Machine Learning e inteligencia artificial en neurocirugía, la vemos desde hace rato, pero vean, por ejemplo, que en los últimos 2 años hay revisiones en las principales revistas o publicaciones de neurocirugía tratando de hacer resúmenes o tratando de darle importancia a esto que es Machine Learning, redes neuronales, ciencia de datos en general. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es como tratar de aclarar algunos términos generales. Entonces, antes de hablar de todo esto, hay que decir qué es Machine Learning, a qué pertenece, qué es un algoritmo. Yo sé que estos son términos nuevos, pero vamos a enfocar esto un poquito más grande. Entonces, lo que engloba todos estos términos es algo que se llama ciencia de datos. Es digámoslo así, una ciencia que se basa en 3 áreas del conocimiento específicas. Una que es el álgebra lineal, 2 que es la estadística y 3 es la programación o la ingeniería de sistemas. En estos 3 pilares se apoya todo lo que es ciencia de datos. Ahora, basado en esto, se han desarrollado
digámoslo así, áreas de conocimiento que las podemos englobar en algo que se llama inteligencia artificial. Inteligencia artificial es, digámoslo así, un término bastante ambiguo porque no tenemos algo concreto, pero digamos que es basado en estas tres áreas que les dije, el desarrollo de algoritmos que tratan de suplir las capacidades pues, de inteligencia de un humano, no de cualquier ser vivo, de un humano en particular. El segundo término que ven ahí, yo sé que todos estamos familiarizados con eso, es algo que manejamos rutinariamente en medicina y es algoritmo. El algoritmo, aquí se los tengo en definición, bueno, si no la tengo por acá, es una serie de pasos que tiene que ser, y cada uno de los términos aquí son importantes, serie de pasos organizados, finitos, no ambiguos, que generalmente se utiliza para resolver algún tipo de problema. Todas las definiciones pues en esa parte son importantes, entonces tiene que ser finito, tiene que ser no ambiguo y tiene que ser para solucionar un problema determinado. Ahora, la inteligencia artificial es demasiado grande, pero el aprendizaje de máquina es un subconjunto de este tipo, pues de esta área tan grande. El aprendizaje de máquina, digámoslo así, es, y aquí vamos a tener que desambiguar dos términos, pero enseguida lo vemos, es la capacidad de aprender de los datos. Entonces, eso, digámoslo así, tiene dos términos. Uno, se aprende de la experiencia, es una área totalmente empírica. Y dos, usted tiene que modificarse con los datos. Eso es aprender. Ahorita vamos a ver que es muy diferente, pues eso no es memorizar, pero memorizar lo hace muchas máquinas. Eso no es, digámoslo así, un modelo matemático, modelación matemática pura. Eso es lo que hace principalmente la epidemiología. No, esto es, digámoslo así, un poco más dinámico. Entonces necesita la dinámica del aprendizaje, o sea, la capacidad de generalizar, crear abstracciones, aprender de los datos, pero sin memorizar. ¿Listo? Ahora, viendo Machine Learning, o sea, aprendizaje de máquina, como un subconjunto, el Deep Learning, que es un término que vemos en muchos artículos, es un subconjunto de este Machine Learning. El Deep Learning, ahorita vamos a ver un poquito de redes neuronales, lo que dice es, pues es un subconjunto que se basa en redes neuronales que tienen capas que se llaman capas ocultas, es decir, tiene una capa que percibe las variables, una capa que clasifica o hace regresión, y las capas que son intermedias son lo que se llama capas ocultas, y a eso en particular se denomina Deep Learning. Una red neuronal, ahorita hablamos un poquito más específico de eso, y sistemas expertos, digámoslo así, es algo, un término que agrupa aquellas máquinas que aprenden, o sea, aprendizaje de máquina, que se dedican no solamente a clasificación de imágenes, como lo vemos en Google y todas esas cosas, sino a hacer algo que los hombres hacen de forma experta. Tienen clasificaciones en cuanto a, no sé, operar, hacer diagnóstico de tumores cerebrales, algún área de experticia. Listo. Les puse primero esto para que ahorita durante la charla tengamos como conceptos, yo sé que es difícil pues tenerlos claros de una vez, pero que tengamos conceptos con que trabajar con un artículo. A mí me gustan las exposiciones que son un poquito prácticas, entonces lo que vamos a hacer es coger un artículo determinado de inteligencia artificial en neurocirugía e ir desglosando los términos que dice el artículo. Me voy a pasar en algunas ocasiones a una hoja para copiar y en algunas ocasiones les voy a mostrar una hoja de programación para que tengamos una idea de que esto no es como muy etéreo, sino que es algo que podemos hacer cualquiera de nosotros. ¿Listo? Ahora, ¿de dónde viene, de dónde nace como esta ciencia de los datos? Los artículos que ven ahí son tres artículos. Uno es de Leo Breiman, que es un estadístico de Berkeley que estudió pues, o fue el desarrollador principal de algo que se llaman los bosques aleatorios. Y lo que ven a la derecha es John Tukey, que es, digámoslo así, uno de los padres de la estadística moderna y que fueron los principales críticos de la visión estadística tradicional. Ahorita vamos a ver un poquito de cómo se diferencia lo que llamamos pues inteligencia artificial, aprendizaje de máquina y todas estas cosas de lo que es la estadística común que utilizamos, por ejemplo, en epidemiología clásica. Entonces, John Tukey, pues, para que tengamos una idea, es el que desarrolló las cajas y bigotes, que son relativamente
pues, comunes en cualquier parte que hagamos algo de estadística. A mí me gusta mucho este artículo que es las dos culturas, porque la introducción que hace Breiman de lo que es la forma de pensar estadística con respecto a la estadística clásica es, digámoslo así, muy detallada, fácil. Es una, pues lo van a ver como de una forma simplista, pero permite entender más o menos qué es lo que vamos a ver adelante. Entonces, lo que él dice de las dos culturas, lo vamos a ver en esta diapositiva, es que normalmente para la estadística y para las cosas que nosotros hacemos en epidemiología, la naturaleza se comporta como una caja negra que produce variables aleatorias, que a la vez esas variables pueden tener correlaciones entre ellas, X o Y, pero, digámoslo así, produce un mundo complejo que es difícil de estudiar. ¿Listo? Cuando nosotros nos metemos a estudiar cualquier cosa de estas, tenemos dos intenciones. Una que es predictiva, como lo ven acá, digamos, esta es la definición pues, de la naturaleza de ellos. Y, dame un segundo, listo. Entonces, lo que les decía, se ve como una caja negra, se produce un input y un output. Y cuando vamos a estudiar esto, la idea es estas dos intenciones. Y esto hay que tenerlo claro porque ahorita, digámoslo así, esto va a importar mucho. La primera intención es predicción, es decir, es la capacidad que tenemos de crear modelos matemáticos o modelos estadísticos que, dadas unas condiciones determinadas, y eso lo vemos en cualquier enfermedad, pues uno dice, pues este señor tiene tanta edad, tiene tal enfermedad, está en tal grado. Metamos esto en tal modelo estadístico y lo que pensamos es que nos responde a una pregunta determinada, se va a morir en 3 años, el riesgo de muerte es tal, lo que sea. La segunda parte es información. Esto no siempre va de la mano. Digámoslo así ahorita, pero les adelanto, las redes neuronales, por ejemplo, hacen muy buenas predicciones. O sea, usted le mete 50 variables, los pacientes, por ejemplo, con cualquier tipo de enfermedad, usted les mete la altura, el peso, ¿verdad? Lo que sea, y él le dice, este paciente se va a morir en tanto, o le va a dar tal complicación, pero no dan información. ¿Con qué me refiero a que no dan información? Son algo que se llaman cajas negras. Cuando usted va y retrocede, no es capaz de decir lo que nos brindan, por ejemplo, los artículos de epidemiología, que le dicen, este es un OR de 5, tiene tantas veces más probabilidad de que presente tal cosa. No. Una red neuronal, por ejemplo, no da información, da predicción. Le dice a usted, esto va a pasar o no va a pasar, con tanta probabilidad, no más. Pero no le dice cuánto importa cada variable en esa predicción. ¿Listo? Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que dice Breiman es, vamos a tener dos culturas de estadísticos, o sea, de la gente que estudia estadística. La primera es la que presentan, perdón, el 98% de lo que eran los estadísticos previos. Si lo ven en la parte derecha, es regresión lineal, regresión logística, modelos de Cox, que son, digámoslo así, términos muy familiares para nosotros. Esos son los modelos que desarrolla el 98% de los artículos y que se basan en brindar tanto predicción como información. Y lo que hacen es ver el mundo de la modelación matemática de una forma muy clásica. Ahora, con la cultura de Machine Learning y todo esto, lo que nosotros vamos a hacer es, digámoslo así, tratar de predecir la naturaleza. No nos importa mucho cómo esté conformado el modelo. Bueno, no nos importa mucho en algunos algoritmos. Pero para nosotros en medicina sí es muy importante tener información, además de tener predicción. Entonces, vamos a ver que lo que se llaman cajas negras, que son lo que expliqué ahorita, por ejemplo, de redes neuronales, las tratamos de convertir en cajas blancas, que nosotros, por ejemplo, utilizamos árboles de predicción, pues árboles de clasificación, árboles de predicción, un montón de cosas que nos permitan tener información, además de solamente predecir qué es lo que le va a pasar al paciente. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo es normalmente el modelo de pensamiento que tenemos en estadística clásica, en lo que nos enseñan en epidemiología y en lo que nosotros leemos en los artículos? Uno normalmente lo que busca es una variable de desenlace, una variable dependiente, es decir, que dependa de las variables que están atrás, y tenemos
unas variables independientes, es decir, los datos que nos dan. Lo que nosotros tratamos de hacer en cualquier tipo de estadística, ya sea redes neuronales, lo que sea, cualquier tipo de estos algoritmos o estadísticas, es encontrar una combinación adecuada de las variables que son pues, independientes para tratar de predecir la variable dependiente. Nada más, de una forma muy simplista, eso es lo que es. Entonces, aquí en esta grafiquita que la vamos a ver ahorita, por ejemplo, en una hojita de programación, pues en un programita sencillo, es tratar de predecir pues, el evento de muerte. ¿Por qué? Por estas variables que ven en azul. ¿Listo? La cuestión es que uno normalmente, como decíamos ahorita, desarrolla modelos, en este caso, como es una variable de 0 y 1, o sea, de sí o no, pues uno lo que utiliza, por ejemplo, es un modelo de regresión logística y trata de decir, vea, este paciente se va a morir o no se va a morir. Listo. Y en algunas variables dependientes que son, digámoslo así, continuas o no son, pues, de clasificación, lo que uno trata de hacer es una regresión lineal o cualquier tipo de cosas que ustedes quieran. Ahora, en ese modelo, listo, es el clásico de esto. Pero en el otro modelo vamos a ver que lo que hacemos es una visión muy algorítmica, no una visión modelada, sino muy algorítmica, o sea, seguir pasos que le permitan a uno llegar a diferentes predicciones. Entonces, lo que quiero hacer, porque yo sé que todas estas cosas a veces se vuelven muy engorrosas, es que vamos a hacer esto una exposición un poquito más práctica. Entonces vamos a coger este artículo que es de este año, de marzo, y lo que vamos a ver es cómo aplican algoritmos de inteligencia artificial, o sea, de machine learning, a la predicción pues, de peor estado funcional o no después de una cirugía degenerativa, o sea, de una mielopatía cervical. Pues. Esto es algo bastante común en nuestra, pues, en lo que nosotros operamos, y vamos a ver qué es lo que ellos aplican. Entonces, digámoslo así, yo estoy pensando en los residentes y la idea es que ellos tengan claro, o cuando lean un artículo de estos, tengan al menos una idea de lo que son estos términos. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven acá, nos vamos a detener y vamos a tratar de leer los métodos de este artículo. Si ustedes lo ven, lo primero que dicen, pues, además de lo que estamos familiarizados, o sea, que utilizan la YOA, pues, la escala pues, japonesa de la Asociación de Ortopedia Japonesa, lo que dicen es que cogieron todos los datos que ellos tienen y los partieron en 80% para lo que se llama entrenamiento y 20% de lo que se llama testeo. Eso es muy importante porque, digámoslo así, eso no se ve en la estadística más tradicional. Partir los datos y utilizarlos para desarrollar el modelo, o sea, entrenar un modelo y después llevarlo a unos datos y testearlo, a ver cuánto error tengo yo, es algo muy normal en Machine Learning, pero no es tan normal en la estadística tradicional. Eso es lo que dicen, eso es una de las buenas intenciones o de las grandes invenciones de Machine Learning. ¿Listo? Ahora, vamos a ver un poquito de esto. Entonces, lo primero, partimos los datos 80-20. Lo segundo, pues, les voy a mostrar esto más o menos. Entonces, lo que hacen acá, pues vuelvo pues, a repetir, cogen los datos aleatoriamente, parten 80 y lo entrenan con la muerte. Y después cogen ese 20% y lo testean. Ahora, aquí sí quiero introducir un concepto bastante importante. La mayoría de la literatura de Machine Learning divide el tipo de aprendizaje o el tipo de entrenamiento en dos. Pues hay una tercera que es medio combinada, pero dejémoslo en dos para que tengamos conceptos claros. Lo primero es algo que se llama pues, aprendizaje supervisado. ¿Qué es un aprendizaje supervisado? Yo tengo en esta tablita, tengo quiénes se han muerto y quiénes no se han muerto. O sea que yo ya sé el resultado de todos los pacientes. Lo que hago es ocultarle a la máquina, ahorita cuando está haciendo el testeo, ocultarle cuál es ese resultado. Pero yo ya sé cuál es la etiqueta, por ejemplo, que va a tener. Pongamos otro ejemplo que no es, por ejemplo, esta tablita. Un aprendizaje supervisado es que yo cojo, por ejemplo, una red neuronal y yo ya sé que los pacientes tienen un diagnóstico de glioma y cuáles pacientes no tienen un diagnóstico de glioma. Ese aprendizaje es enseñarle a la máquina o transmitirle el conocimiento que tienen determinados humanos. Ahora,
También hay otro tipo que se llama aprendizaje no supervisado. Aprendizaje no supervisado es, por ejemplo, lo que se hace en data mining o cualquier cosa de esas, y es entrenar un modelo en el cual yo trato, por ejemplo, de agrupar, no sé, pacientes con determinado diagnóstico o que se parezcan más entre sí sin yo saber cuáles son esos pacientes y sin la máquina también saber cuáles son esos pacientes que tienen glioma o no tienen glioma. Esos pacientes no son supervisados, no es que yo le vaya a pasar un conocimiento a la máquina, es que la máquina generalmente los agrupa y les va a dar conocimiento. Ahorita vamos a ver cómo más o menos se ven esos algoritmos. ¿Listo? Entonces, en este aprendizaje supervisado, lo que yo hago es lo siguiente. Vamos a devolvernos, dividir los datos en 80% y con esto entreno el modelo. ¿Listo? Y después lo que hago es mostrarle al modelo ese 20%, ¿listo? De datos y que él me diga, ocultándole la muerte, dígame cuáles de esos pacientes se murieron, o sea, ¿usted cree que se van a morir o no se van a morir? Más o menos. Y con eso miro el error. Les voy a mostrar más o menos lo que les dije. Vamos a tratar como de ver esto en forma práctica. Perdón. Deme un segundo, que creo que me cerró acá. Si alguien tiene algo que decir o que no haya entendido, me dice y vamos interrumpiendo. Profesor Ignacio. Hola, Dani. Yo me puedo salir un momentico y me puedo conectar de mi computador. Es que este es muy lento. Claro, usted puede hacer ¿Sí? lo que quiera. Listo, déme un segundo, por favor. Síganos hablando, ¿o no? Listo. Bueno. Sí, ya les sigo hablando. Entonces lo que les voy a mostrar es cómo se parten las bases de datos, pero es que me tengo que conectar de este, ¿no? Bueno. Deme un segundo. No, esto no necesito nada en ancho, sino que es que está... Tenía... No, yo lo conecto con este. Dame un segundo. Listo. Listo. Profesor Ignacio, me estoy metiendo aquí el computador, no sé si usted... Estamos viendo tu carita Mi carita, de la excelente. pintura. Listo. No, de la pintura, sí. Ah, de la pintura, listo. Ahí me metí con otra cosa, voy a compartir pantalla acá. Qué pena que voy a desconectarme de acá. Conecta el micrófono, Daniel. Ahí se está viendo, profesor. Sí, señor. Listo. Qué pena con ustedes, ahí ese cambio de computador. Entonces la cuestión es, y vamos acá, si no estoy mal. Pero Y ahí, vamos eso ahí, ok.
Perfecto. Bueno, entonces aquí yo preparé como más o menos, ¿se está viendo? Qué pena, profesor Nacho, ¿se está viendo la pantalla? Sí, sí se está viendo, Ignacio, parece que se durmió. No, aquí estoy muy bien. Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces, lo que ven acá es un programito que se llama Google Colab. Es un programa que está basado en, eso es gratis, en algo que se llama Python. La idea es es un lenguaje mucho más fácil de lo que utilizan pues, la mayoría de ingenieros de sistemas para programar y pues, es lo que utilizamos para hacer programación pues, básica en ciencia de datos. Y es el programa más popular, no es por ser barato, es digámoslo así, el más malo, pues, como en muchas cosas de la vida. Listo. Yo había preparado como estas cositas para que entendamos más o menos esta parte. Entonces, lo que hice aquí de una forma muy simple y muy simplista es meter una base de datos, la misma base de datos que estaban viendo en la presentación, la metí acá y la estoy leyendo. Si la ven, lo que dice es unas variables normales que utilizamos todos los días en los estudios, edad, anemia, creatinina, todas esas cosas, y una, digámoslo así, una variable dependiente que es muerte. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer acá es utilizar una de las librerías, o sea, esos programitas que le permiten a uno hacer inteligencia artificial más comunes y más frecuentes de utilizar, que se llama sklearn. Lo que les estoy mostrando, y los que lo voy a mostrar aquí abajo, es cómo se parte una base de datos, y lo que hace esto es, la voy a partir desde acá. Lo que hace esto es que usted la hago desde aquí abajo. Denme un segundo que estoy buscando algo para que entendamos esa parte de partir los datos. Aquí ya están partidos, aquí ya están partidos. Listo. Perfecto. Entonces está el código de acá. Lo que hace esto es muy simple. Los datos que tenemos en la base de datos los vamos a partir y lo que ustedes leen acá, que dice X, y dice el tamaño del test, es decirle, coja el 20% de los datos de forma aleatoria y ocúltemelos el 20%, yo voy a entrenar mi modelo con el 80% y los vamos a probar sobre ese 20%, que es desconocido el resultado para la máquina. Cuando usted mira después de esto, usted dice, bueno, listo, muéstreme el train, o sea, los datos que usted va a utilizar, el 80%, muéstreme esas variables independientes, ese 80%. Entonces, lo que ustedes ven acá es estas variables. ¿Listo? Y muéstreme ese 20% de variables sobre las cuales vamos a probar. Si ven en estas variables no existe la variable dependiente, o sea, la muerte. Y lo que hicimos fue ponerla en la Y. ¿Listo? Aquí arriba lo que hicimos fue poner la variable dependiente en la Y. Bueno, que es muerte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a jugar con los modelos y esto es lo que vamos a hacer en la lectura del artículo. Bueno, lo primero que dice el artículo es que partieron eso en 80 y 20 y que los datos que se perdieron, que en epidemiología normalmente eso es un problema y uno empieza a jugar, ¿qué vamos a hacer con que si se perdieron más del 20% de los datos, que no tenemos que error y todas las cosas? Lo que hicieron fue algo que se llama un KNN. Vamos a ver qué es un KNN. Un KNN es esto. Es decir, denme un segundo que yo creo que me adelanté en algo. Sí, aquí está bien. Listo. Un KNN es esto. Es, digámoslo así, la forma de clasificar cualquier tipo de, digámoslo así, de sujeto del estudio en las formas más cercanas de ellos. Si ustedes ven acá, hay una cosa que se llama pues, la distancia de cualquier cosa. Cuando uno le enseñan en bachillerato qué es la distancia, pues le dicen la de Pitágoras, pues la de un triángulo. Pero cuando uno se va y se mete a
a este tipo de procedimientos, lo que le dicen es que la distancia entre X y Y es fácil, pero cuando usted tiene 9 o 10 dimensiones y cada una de estas variables es una dimensión, la distancia es un poquito difícil de ver. Pero usted puede llegar y programar la distancia, o sea, los n vecinos más cercanos de un determinado paciente y tratar de predecir ese paciente que el dato perdido como es. Les voy a mostrar más o menos qué es eso. Entonces, cuando usted dice, vamos a probar los n vecinos, usted le dice, bueno, si me hace el favor, dígame cuáles son el número de vecinos determinados, los 3 vecinos que más se parecen, los 10 vecinos que más se parecen. En este caso, lo que escogimos son 7 vecinos. Si yo quiero, pues le digo, escójame los 3 vecinos que más se parecen. Listo. Y lo que hago es entrenar el modelo para que me diga ese paciente con esas características, por favor, dígame, ¿se parece más a los que se mueren o a los que no se mueren? Y depende de eso, pues le relleno las características que se perdieron. Entonces, KNN es una forma de clasificación, no es, digámoslo así, supervisada. Lo que hace es medir distancia, o sea, a ver, yo les aumento esto un poquitico, es medir la distancia de cada uno de los punticos a sus vecinos más próximos. Pues es una forma muy intuitiva de entender que usted siempre se parece a sus vecinos, en el trabajo, en donde vive y X o Y, y que sus características también las comparte con sus vecinos. A veces se equivoca, tiene un error, pero es una forma válida de hacer esto. ¿Listo? Lo siguiente, y no hemos pasado pues de los métodos, es que lo que hacen es un algoritmo que se llama un forest, pues o sea, es como un árbol de decisión. ¿Listo? Lo que dicen acá y lo que vamos a ver es este árbol de decisión. Si ustedes ven, los árboles de decisiones es algo que nosotros utilizamos todos los días. ¿Cómo clasifica uno un paciente con un árbol de decisión? Pues es lo que uno hace todos los días en la clínica. Dice, venga, este paciente ya le hicimos esto, sí, entonces no le hagamos esto. Y así usted se va yendo como un algoritmo. ¿Cómo hace la máquina para saber cuáles son las características más importantes o cuáles son las características menos importantes y crear árboles de decisión? Lo coge con algo que se llama la entropía. La entropía es que usted dice, este paciente, o sea, esta división, cojo un grupo determinado, lo parto en dos, y aquellas características que más tienen homogeneidad entre los grupos, así lo parto en 2, en 3 o en 4, esa característica es la más importante. Por supuesto que uno no puede crear en la primera característica, pues que todo le quede igualito, o sea, que todos se parezcan en un lado y todos sean, pues que todos sean iguales en un lado y que todos sean iguales en el otro. No. Pero va disminuyendo la entropía, es decir, la capacidad de, pues, o la heterogeneidad entre los grupos. Ahora, usted lo que hace, o lo que hace normalmente este algoritmo, que es la segunda parte que utilizan en el artículo, a ver, yo pongo otra vez el artículo acá. Listo. Listo. Entonces lo que hacen en el artículo es algo que se llama un random forest. Un random forest es que cogen esos árboles de decisión y los ponen así, los ponen a votar. Hágase de cuenta, una democracia. Crean esas características, crean esos árboles, que cada una de estas cositas se llaman ramas y las últimas, que son los clasificadores, se llaman hojas. Crean eso al azar y los ponen a votar. Esa clasificación que se puede hacer con random forest, o sea, con árboles de decisiones creados al azar y votando cuál es la mejor clasificación o no, es una de las formas de crear, pues de crear más variabilidad y menos sesgos. Ahorita hablamos un poquito de eso. ¿Listo? Pero es una forma de hacerlo y es muy válido. Lo siguiente que hacen en el artículo, listo, si ustedes ven, a ver, yo les pongo el artículo. Listo. Dame un segundo que se... Bueno, lo tercero que hacen en el artículo es utilizar o algo que se llama máquinas de soportes vectoriales o redes neuronales. Vamos a ver
como más o menos qué es la intuición de las redes neuronales, porque esto es algo que se presenta en casi todos los artículos de Machine Learning. Entonces, las redes neuronales, si nos devolvemos, voy a volver acá. Si vemos esta parte de arriba, lo que ven en la fórmula es una regresión lineal simple. Una regresión lineal es una ecuación que le pone un número por el cual se multiplica una variable y le da de determinada inclinación y un sesgo determinado. Ahora, las redes neuronales son capaces de crear algo que se llama modelos no lineales. Y la no linealidad se en algo que todos nosotros pues que estudiamos, la mayoría de aquí son neurocirujanos, en la capacidad de las neuronas de no activarse en todos los estímulos. Entonces, si ustedes ven acá la gráfica a la derecha y arriba, ustedes ven que las entradas X1, X2, X3 y Xn son las variables que normalmente uno le metería a un modelo. Y lo que ven más extremo a la derecha, que es el output, o sea, la Y, es lo que uno espera que le clasifique. Ahora, ¿cómo es una red neuronal simple? Una red neuronal simple es lo que llamamos un perceptrón. Lo que hace eso es, hágase de cuenta, un modelo lineal, o sea, queda un número que multiplica una variable determinada y eso le da más o menos una salida. Pero usted le interpone algo que se llama una función de activación. Es igualito que las neuronas. Es decir, una neurona en el cuerpo no se activa ante todos los estímulos. Acumula y acumula determinados pesos hasta que se activa en pues, determinada carga dentro de la neurona. Ahora, esa función de activación es lo que permite que una neurona no haga solamente un modelo lineal como el que hacíamos normalmente. Cada peso de acá, o sea, lo que ven después de las variables, o sea, los inputs, cada peso de esto se puede modificar dependiendo del entrenamiento. Es decir, usted va modificando el error de cada neurona para que se acerque cada vez más a la realidad. O sea, les pongo más o menos. Esto es de un artículo determinado que lo que hace es tratar de predecir cualquier bobada. O sea, no nos enredemos con eso. Lo que ven a la izquierda son las variables que le entran al modelo. Lo que ven a la derecha del todo, o sea, las tres cositas verdes, son la salida de la red neuronal, es decir, dónde se predice. Y lo que ven en la mitad es lo que yo les decía, hay capas ocultas. A este modelo en particular, si le quitáramos esas capas ocultas, se llamaría un perceptrón. Pero si le ponemos esas capas ocultas, eso pueden ser 2 capas o 1000 capas, se llama un modelo de deep learning, o sea, de aprendizaje profundo. Ahora, si ustedes ven las conexiones que tiene cada una de las neuronas con las otras están conectadas todas con todas, mejor dicho. Y lo que uno hace con una red neuronal es que ella va aprendiendo qué pesos de cada neurona, o sea, cada una de estas W va anulando, o sea, las convierte en 0 o las va aumentando. Eso quiere decir que le va dando peso a cada uno de los caminos que ustedes pueden ver ahí. Es decir, pongamos un modelo, pues, o sea, un aprendizaje determinado. Lo que ustedes ven a la izquierda de arriba es una gama. Entonces, digamos que esa gama, o el pH, pues si lo quieren, entra en la primera neurona, o sea, en la neurona que es de entrada. Esa se conecta con la última neurona, que es de la segunda capa. Y a la vez, esa se conecta con todas, pero digamos lo que le da más peso a la tercera neurona de arriba para abajo en la tercera capa. Ese caminito determinado usted lo va haciendo a medida de entrenamiento, o sea, le va dando pesos o no a que esa neurona, con su función de activación, ese caminito lo va a decir, va a ser el verde, o el D, o el R, X o Y. Cada uno de los patrones de caminos que puede crear en esa permutación de neuronas que tiene ahí, usted lo puede ir entrenando para que él aprenda. Ahora, ¿cuál es el problema de las redes neuronales? Ese sistema es tan complejo que, como decíamos al principio, es una caja negra. No es capaz de decirle a usted que la predicción depende de tal neurona o de tal variable en tal proporción. Ese modelo es una caja negra total. Le dice, lo predecimos con 80% de probabilidad, 90% de probabilidad, pero hasta ahí llegó su capacidad de explicación. Ahora, yo creo que va a ser para otra ocasión, pero tenemos que hablar, y sobre todo los residentes, es algo que yo les hago hincapié, uno no puede ser como lo que dicen los profesores, un caja negrero.
O sea, le meto todos los datos a un aprendizaje automático y de ahí saco las predicciones, no tengo la más mínima idea de cómo funcionó eso y hago de cuenta que las redes neuronales son como una varita mágica o cualquier tipo de aprendizaje de máquina son una varita mágica. No. Yo creo que uno tiene que aprender, y eso es un mensaje pues que ahorita les voy a poner en las conclusiones, que así como en epidemiología le toca ser a uno crítico con algunas cosas, en Machine Learning y todo esto nos va a tocar aprender a ser críticos, de decir, está desbalanceado los datos, o sea, es decir, existe más datos con determinada característica a un lado que a otra, y eso afecta mucho la capacidad de aprender. O sea, las redes neuronales no son muy diferentes a la capacidad de aprender que tenemos algunos, pues algunos no, todos los humanos. Nosotros tenemos sesgo. O sea, si a mí me roba una persona mona de ojos azules y me roba 80 veces la misma persona, pues no la misma, diferentes personas con las mismas características, yo creo un sesgo. O sea, creo un sesgo de que cada vez que hay una persona mona con ojos azules, eso puede pasar porque en esa población determinada, pues había la mayoría de personas monas y con ojos azules, pero no significa que esa característica esté asociada o sea determinante para que esa persona sea una ladrona. Entonces, pues, para que hablemos como claro, en algunas clasificaciones de imágenes, Google vio que cuando clasificaban tigres de la montaña, todos los fondos eran de nieve. Esa base de datos de donde sacaron esa idea, pues perdón, ese entrenamiento, la mayoría de tigres estaban con un fondo de nieve. Lo que reconocía la red neuronal que era la nieve, asoció esa variable con el tigre y no reconocía ni siquiera el tigre, reconocía la nieve. Entonces, hay que aprender que estos aprendizajes automáticos no son, digámoslo así, varitas, tienen sus sesgos y pueden crear sesgos muy... Ahora, después de ver más o menos cuál es la intuición de una red neuronal, veamos, por ejemplo, algunas de las aplicaciones. En neurocirugía, una de las ramas que más se está haciendo, y sobre todo en tumores, es algo que se llama radiómica. La radiómica es la capacidad de utilizar estos aprendizajes automáticos para determinar variables que nos interesan, por ejemplo, del paciente y que antes teníamos que utilizar, por ejemplo, una biopsia o un examen de sangre, X o Y. ¿Qué quiere decir eso? Podemos aprender de la imagen algunas características que nos dicen, este glioma es un IDH mutado o no mutado. Le hacemos una resonancia al paciente de columna y nos puede decir, venga, es que este paciente tiene tal tipo de tumor en la columna, o una espectroscopía. Aprende de la espectroscopía a determinar si ese paciente tiene una característica más allá, o sea, genómica o cualquier tipo de determinante pues, que nos interese. ¿Listo? Esto que ven acá es más o menos un esquema de lo que es una red neuronal convolucional. Es una de las redes más famosas, por eso se las puse ahí, y lo que hace es que de una forma jerárquica va extrayendo características de la imagen en lo que ustedes ven acá, o sea, lo que ven de primero de la imagen, eso es el input, o sea, las variables de entrada. Lo que ven de segundo es algo que se llama una capa convolucional. Ahí lo que hace es sacar las características, casi siempre sacan las características de baja jerarquía, por ejemplo, líneas diagonales, líneas horizontales, líneas verticales, color X o color Y. Lo que hace después es hacer una capa de pooling, es decir, se meten esas características, cada una de esas características convolucionales se meten a un pooling y después hace otra red convolucional. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos subiendo en jerarquía en la capacidad de juntar o resumir determinadas características. La extracción de características de una imagen, de un paciente, de una base de datos, digámoslo así, es una de las cosas más fascinantes, pues, lo digo personalmente, es de las cosas que a mí más me gustan. Listo. Yo creo que, para resumir, porque ya vamos, son las 7:50, la idea es que quedaran como con una intuición de qué es un modelo estadístico normal y cómo se diferencia un poquito de Machine Learning, pero que estos son complementos, no es como, digámoslo así, lo que dije, y perdón por ser repetitivo, varitas mágicas. La idea no es abandonar la epidemiología clásica, la idea es también entender
que estos son herramientas que nos pueden funcionar y que nos pueden ayudar muchísimo, pero que hay que entenderlas y saberlas manejar. Por eso la siguiente conclusión, eso nos sirve para todo. O sea, la epidemiología, la capacidad de detectar sesgos, la capacidad de diseñar estudios, la capacidad de aleatorizar los pacientes, eso no, pues eso es imprescindible, eso no es reemplazable. Quería que quedara muy bien el concepto de caja negra y caja blanca, porque nosotros en neurocirugía y en medicina en general tenemos que tratar de utilizar en la mayoría de las cosas cajas blancas, es decir, cosas que nos permitan y nos den valores de asociación, o sea, la fuerza de asociación de las variables con respecto al resultado. Sin embargo, vemos que cada vez más las redes neuronales y aquellos algoritmos de cajas negras se están imponiendo, pero entonces nos toca, digámoslo así, tener una confianza en ese tipo de procedimientos. Y más adelante, pues, quizá en otra charla, hay que hablar de esto tiene implicaciones éticas grandes. O sea, a mí no me pueden decir que me van a operar de un cáncer, que nadie me ha hecho una biopsia, que me lo diagnosticó una red neuronal y que me lo va a operar de la manera en que dijo la red neuronal, que llegue mi médico y me diga, le vamos a hacer esto, y que no me sepa explicar por qué me lo va a hacer, sino que me diga, ah, no, es que eso fue lo que dijo la red neuronal. Eso tiene implicaciones éticas muy grandes. ¿Listo? El otro concepto que yo quería que quedara es que partir los datos, o sea, utilizar las bases de datos, partirlas para entrenar un modelo y después testearlo en la misma base de datos, es uno de los grandes inventos pues, que se ha tenido. Sin embargo, tiene peligros. Siempre hemos visto pues, que en la estadística una de las cosas más importantes es de dónde se toma la muestra, cómo se toma la muestra, y eso no se puede perder. Si usted coge una muestra sesgada, pues no importa qué modelo vaya a utilizar, pues la predicción va a ser sesgada. O sea, no tiene una capacidad buena de generalizar, no le va a servir a sus pacientes. Y a diferencia de la epidemiología, la mayoría de los artículos que usted puede leer y puede ser un poquito más crítico en esto, es muy difícil detectar los sesgos, porque usted le van a decir, esta es la capacidad de predicción, esta es el área bajo la curva y se acabó la cosa. ¿Listo? Entonces hay que tener, digámoslo así, mucho cuidado con este tipo de cosas. Listo, profesor. Listo, Daniel. Siempre es enredadito, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta sí, más simple. Más simple. Sí. Bueno, inteligencia artificial es lo mismo, es exactamente lo mismo. Profe, inteligencia artificial es el término grande, es el término general. Bueno, O sea, usted en inteligencia artificial puede meter algo que se llama pues, aprendizaje de máquina, que es lo que están viendo ahí en la pantalla, o sea, es decir, machine learning, pero también puede meter algo que se llama procesamiento del lenguaje natural, un montón de cosas. O sea, es todo lo que trate de imitar el humano. Pues. La pregunta sencilla que te hago es, en alguna oportunidad, pues estuve en una charla de esto también y decían que especialidades como la patología o la radiología como pues convencional de lectura se va a acabar porque las máquinas definitivamente nos ganan como nos ganaron jugando ajedrez. ¿Esto es, vos lo ves así o no? No, profe, yo creo que acabar no. Yo creo que sí va a haber un reemplazo de algunas cosas un poquito más simples y digamos así, va a haber, sí, y muchas reemplazar, o sea, sobre todo lo que hablamos ahorita, lo diagnóstico, sí, tanto los radiólogos como los patólogos, porque la capacidad de aprender de una máquina sobre las imágenes y la capacidad de extraer características que los humanos no son capaces de extraer es mucho más alta. Pero hay un problema y es que en los casos complejos, y eso se está aplicando en el mundo, pues ya venden software que le dice a uno, al Pablo Tobón, al San Vicente, le dicen, vea, le vamos a vender esto, esto tiene el 90% de las veces le va a predecir bien, pero la propia máquina le puede decir, vea, en este tengo duda, eso lo tiene que leer un humano. Entonces, no creo que se vaya a acabar. Ok, Sebastián Rodríguez te hace una pregunta. ¿Cuál es el nombre del programa que estás utilizando para IA? Ah, bueno, pues el programa se llama Python. Pues en IA lo más normal es utilizar esto que se llama Python. No sé si están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí.
Listo. Esto es Python, pero es mejor utilizarlo en línea. Entonces, lo que hace aquí es que Google le ofrece una plataforma, o sea, una máquina virtual en línea que usted programa en ese mismo lenguaje en Python, pero en línea. Sebastián Rodríguez levantó la mano. Adelante, Sebastián. Hola, profes, buenos días. Profe, agradeciéndole por la charla, muy interesante. Mi pregunta va enfocada, digamos, al tipo de librerías que estás utilizando ahí en Python. Y también, digamos, con Sí. el interés, digamos, de las neuroimágenes, digamos, donde cuando se hace, digamos, esta partición de los datos, se quita dimensiones como tal al aprendizaje propiamente de la máquina. Se supondría que Sí. tendría que reconstruir. La gracia es que se le quiten dimensiones para que él empiece como a construir como lo que le hace falta, por así decirlo. En el campo de Sí, la sí. imagenología, esto nos permitiría, no sé, a futuro, digamos, evitar al paciente la exposición a sobrerradiación, digamos, cuando, digamos, toca hacerle exámenes largos en tomografía o algo por el estilo. Bueno, a ver si te entendí bien la pregunta, pero entonces lo que estás hablando generalmente se llama reducción de la dimensionalidad, ¿sí o no? O sea, lo que hablamos ahorita, cuando uno normalmente tiene una base de datos como esta y tiene nueve características, tiene 9 dimensiones. Cuando uno tiene una imagen determinada pues, de DICOM, cada una de las columnas, cada una de las características, esos es espacios de alta dimensionalidad. Ahora, la idea de todas estas máquinas es algo que se llama reducción de dimensionalidad, pero sin perder información. Y eso se hace de muchas formas. Hay algo que se llama componentes principales, SVD, lo que sea. Pero la idea no es perder información, porque pues, la idea de esto es usted trata de compararle y hacer resúmenes prácticos. Pero yo creo que sí, pues, más adelante, si usted es capaz de extraer una característica, yo creo que en el futuro sí va a pasar eso. Sí, pero o sea, yo me preguntaba en el sentido de que, digamos, en el campo de las imágenes, haría que, digamos, baje, digamos, por así decirlo, la radiación que se le pone al paciente, digamos, en las tomografías y ya con los algoritmos de Machine Learning, él empiece a reconstruir la imagen como más a profundidad, por así decirlo. Era eso. Profe, muchísimas gracias. Bueno, sí. Y en este momento, pues sí hay lo que se llama mejoría de la resolución con inteligencia artificial, que son generalmente redes neuronales. Lo que uno ve una imagen como muy borrosa y ella le permite hacer como mejores contornos de la imagen, sí. Yo creo que sí se podría aplicar pues con eso, sí. Daniel, te pregunta Manuela Palacio si usas modelo bayesiano para entrenar los datos. No, pues sí hay modelos bayesianos y hay bayes, pues lo que se puede utilizar, pero yo generalmente utilizo modelos bayesianos. Ok, Pero sí se puede utilizar. y si hay algún proyecto en camino, el doctor Juan Diego Alzate, tener bases de datos en Colombia es una gran limitante. ¿Qué opina? Sí, yo creo que sí es una gran limitante, pero Pero hay algo espérate, que es que no leí bien la pregunta. ¿Tienen algún proyecto en camino? Tener buenas sí, bases de datos en Colombia es una gran limitante. ¿Qué opinan? sí, en realidad lo que tenemos en camino es que tenemos un residente ya trabajando en algo que se llama pues radiómica en gliomas. De eso hay mucho, pues en el último año se ha publicado bastante acerca de algo que se llama segmentación, o sea, es decir, la capacidad de aislar el tumor y además de eso extraer características de esa imagen y correlacionarlas, por ejemplo, biología molecular o el pronóstico del paciente. Y sí, lo estamos haciendo y la idea es, pues de eso no se necesita como unas bases de datos muy grandes, con 400 o 500 pacientes de gliomas, que eso lo podemos reunir en la mayoría de los centros en Colombia,
porque usted puede coger los últimos 10 o 15 años y las imágenes se guardan 10 o 15 años en la mayoría de los hospitales grandes. Sí, estamos haciendo un proyecto con el cual esperamos que se gradúe un residente en radiómica y en gliomas. Ok, Daniel, conecta el computador porque se te va a descargar. Sí, señor. Pues muy complejo esto, difícil. Pero yo Siquiera creo que yo no, me- pues Siquiera yo me voy, de pronto es el siquiera yo me voy a resumen, jubilar pero yo creo porque no sí. siquiera yo me voy a jubilar porque no tengo que aprender tanta cosa difícil. Bueno, No, Nacho, eso no es, no, eso es de irse familiarizando, pues eso yo creo que eso nos va a pegar, pues. mira, el doctor Juan Diego nos hizo un comentario. Él está trabajando con el doctor Germán en No, New York University con Machine Learning. Por favor, guarde mi correo. Qué bien. Mira, juandiego.neuro@gmail. Escribí tu correo para que él lo perfecto. tenga, Daniel. Perfecto. Venga, yo lo escribo aquí al lado. Listo, profe. No sé si hay más preguntas. ¿Dónde lo escribiste? No sé. ¿Dónde escribiste el Aquí. correo? No, pero Ahí. mandalo por los mensajes. Listo, Para que ya Juan Diego mismo. lo tenga. Sí, señor. ¿A dónde lo escribiste? Sebastián, Steven, adelante. Ya lo voy a mandar, ya lo voy a mandar. Profe, en la práctica, ¿vos cómo estás utilizando esa partición de datos? O sea, ¿cuántas dimensiones estás tomando y después cómo lo estás partiendo? Pero, a ver, las dimensiones son diferentes de lo que uno parte. Es decir, la partición de datos depende del algoritmo y eso sí hay unos estudios, pues la mayoría o la más común es 80-20, pero eso no depende de las dimensiones. O sea, usted parte es el número de datos. O sea, si usted tiene 400 pacientes, usted dice, bueno, voy a coger el 20% de esos 400 pacientes y los voy a utilizar para testear y el 80% lo voy a utilizar para lo otro, pero no tiene nada que ver con las dimensiones. O sea, la reducción de dimensionalidad es diferente al split, pues. Listo, profe, gracias. Qué pena el término que utilicé. No, tranquilo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Listo, profe. Muchas gracias a ustedes. Chao. Hasta luego. Profe, muchas gracias, que estén muy bien. No, ustedes, bien. Chao.